Hola, hoy vamos a hablar de la edificación y plantación según el Código Civil y Comercial argentino. Cuando nosotros hablamos de derecho real de dominio, hablamos del dominio por accesión. Y cuando hablamos del dominio por accesión, ¿qué dijimos? Que quien edificaba sobre un terreno, quien naturalmente era titular del dominio de un terreno y además edificaba sobre ese terreno, era naturalmente titular del dominio de lo edificado. Eso lo hemos visto y se denomina dominio por accesión. Ahora, ¿qué sucede ante la hipótesis de que alguien no edifique en su terreno, sino que, digámoslo así, se equivoque? Y en vez de edificar en su propia parcela, edifica en otra parcela. Ahí estamos hablando de que la construcción total que esta persona pensaba hacer, la construye no en su terreno, sino en terreno ajeno. ¿Qué sucede entonces o qué prevé el Código Civil y Comercial como solución para estos casos? Bien, el Código Civil en su artículo 1962 da algunos principios, nos da algunas ideas, nos da algunas guías y vamos a ver cuáles son. Dice, y lo vamos a ver por partes como para entenderlo despacio y que nos quede claro. Si la construcción, siembra o plantación, acá en el caso es genérico, indudablemente este video está enfocado a, sobre todo, lo que es construcción. Pero el Código Civil y Comercial habla de construcción, siembra y plantación. Y dice, si la realizó un tercero, o sea, no el titular de dominio de la parcela, sino alguien ajeno. Y este ajeno, este tercero, como lo define el Código Civil y Comercial, si construyó, ¿qué dice? El Código Civil y Comercial que los materiales pertenecen al dueño del inmueble. Es decir, un tercero viene y construye en una parcela que no le pertenece, lo que construye pasa a pertenecer, o sea, esos materiales pasan a pertenecer al titular de dominio del suelo. Acá surgiría un pensamiento que es, se enriquece el titular del suelo porque sí. Veamos. Como nuestro sistema legal no permite el enriquecimiento sin causa, este titular del suelo debe indemnizar el mayor valor adquirido. Es decir, si consideramos que había una parcela y un tercero ajeno al terreno, un tercero no titular de dominio, edifica en ese suelo, lo que dice el código primero es que lo edificado pasa a ser de propiedad del titular del suelo. Pero, por una cuestión de justicia, de equidad, debe compensar el mayor valor adquirido. Es decir, se supone, se entiende que al edificar algo, al hacer alguna obra, alguna tarea, alguna siembra, alguna plantación, ese suelo ha adquirido mayor valor. Entonces debe compensar ese mayor valor. Y acá surge una cuestión interesantísima a resaltar. No es lo mismo el costo de lo realizado que el mayor valor adquirido. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser, y a veces sucede, que el costo de la obra que se realiza sobre la parcela incrementa tanto el valor de la parcela como lo que se gastó en ella. Y otras veces no. El mayor valor adquirido puede ser mayor o menor. Entonces acá les doy este ejemplo. Si el terreno costaba 100.000 y el tercero invierte 500.000, obviamente la suma directa, esto me da 600.000. El tercero, a la hora de compensar lo que invirtió, dice, yo me equivoqué o lo que sea, de la excusa,
quiero recuperar mis 500.000. Pero ¿qué sucede? El inmueble ahora no vale 600.000, vale 400.000, aún con las mejoras. De 100.000 pasó a 400.000. Entonces, ¿cuál es el mayor valor adquirido? 300.000. Ese es el mayor valor a compensar. Eso es el beneficio. ¿Por qué es el mayor valor a compensar? Porque es el beneficio que obtuvo el titular de dominio. Si bien este tercero invirtió 500.000 en este ejemplo, el titular del dominio percibe un incremento de patrimonio de solo 300.000. Y eso es lo que debe compensar. Ahora, vamos acá a analizar algunas alternativas. Este que construyó en suelo ajeno. ¿Por qué construyó en suelo ajeno? ¿Por qué esta persona no edificó en suelo propio? ¿Por qué puso un edificio en un terreno que no le pertenecía? Y acá empieza a surgir el concepto de la buena o mala fe. ¿Qué es esto de la buena o mala fe? Buena fe se entiende de aquel que se equivocó. Aquel que pensó que esa era su parcela y se equivocó. Era otra. No era esa su parcela. Construyó equivocadamente. La mala fe se entiende de aquel que construye sabiendo que ese suelo sobre el que está construyendo no le pertenece. Obviamente esto de la buena fe y la mala fe se va a discutir eventualmente en tribunales delante de un juez. Y el juez, ¿qué elementos va a interpretar como para poder pensar el juez si esta persona, este tercero que construyó, tenía buena fe o mala fe? Pues bien, si en el juicio quien argumenta decirte que tiene buena fe plantea, mire, yo tengo un boleto, un título, una escritura de un inmueble que compré, que está dos lotes en la misma cuadra, 2 lotes de diferencia. Cuando medimos nos equivocamos, o me dieron malas referencias, me ubiqué mal, pero puede argumentar que tenía pensado construir en ese lugar y se equivocó. De alguna manera, por ejemplo, podría argumentar buena fe. Ahora, aquel que si le preguntan, ¿tenía buena fe? ¿Qué puede demostrar como buena fe? Y dice, no, yo no tengo nada que legitime que yo tenía derechos a construir en ese lugar, o nada legalmente válido. Con lo cual, eso demuestra lo que llamamos mala fe. Entonces, el Código Civil y Comercial plantea alternativas para este caso. Es decir, dice, si el tercero es de mala fe, el dueño del inmueble puede exigirle que reponga la cosa al estado anterior a su costa. O sea, sería, se había plantado, retirar lo plantado, se había construido, demoler lo construido y acomodar todo a como estaba con anterioridad. Importante carga, importante peso que le impone el código a quien construyó de mala fe, a quien no puede demostrar por qué se instaló en ese lugar sin permiso. Pero, aclara, y con alguna cierta razón, a menos que la diferencia de valor sea importante. En ese caso va a deber el valor de los materiales y el trabajo. O sea, si lo que se ha realizado es significativo, ya cambian un poco las cosas. Y la tercera alternativa que le ofrece al titular de dominio es abdicar su derecho, indemnizando el valor del inmueble y del daño. Ahora, ¿qué sucede como otra alternativa cuando alguien construye, pero no totalmente en suelo ajeno? O sea, no se equivoca completamente de parcela, sino que, como decimos habitualmente, se corrió un poquito, invadió al inmueble colindante. Ya no es lo mismo.
Acá es, debía construir en un lugar y me corrí. Y en este caso, ¿qué sucede? Acá el código nuevamente distingue si hubo buena fe o no. Si hubo y es un poco complejo. Vamos a despacito. Si hubo buena fe del constructor, o sea, quien construyó se equivocó. Y el invadido no se opuso inmediatamente de conocida la invasión. O sea, apenas se enteró. Puede ser que se enterara tarde, cuando ya estaba producida la invasión, o puede ser que se enterara cuando se estaba produciendo. Si no se opuso, puede obligar a que se respete lo construido pagando la propiedad, la parte del terreno invadida. Es decir, sería una especie de compra del terreno invadido. Ahora, si la parte invadida fuera tan grande que afecta la esencia de la parcela, el invadido puede pedir que se le compre toda la parcela. Ahora, si el que construyó, aún construyendo de buena fe, no quiere indemnizar, el titular de dominio puede pedir la demolición. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 1963 del Código Civil y Comercial. Ahora, vamos a ver qué pasa si tenemos mala fe del constructor. Esto también, muy discutible, se demuestra en juicio y queda a criterio del juez. Y además, el invadido se opuso inmediatamente de conocida la invasión. El invadido puede pedir la demolición de lo construido. Aún así, si lo construido, o sea, acá lo que plantea el artículo es, en el 1963, dice, si es abusiva, el juez puede ordenar la indemnización. ¿Qué quiere decir esto? Si el volumen de lo construido es tan significativo, tan económicamente significativo, que el perjuicio de demolerlo es más grande que comprar la parcela o indemnizar de alguna manera, el juez puede pedir esa alternativa. O sea, acá hay una alternativa importante en manos del juez, que en todo este Código Civil y Comercial los jueces toman un factor relevante. Acá se le brinda mucho más discrecionalidad al juez para atender cada caso en particular en función de la problemática que le aparezca. Entonces, en este caso, el juez puede ordenar una indemnización. Esto es todo por hoy y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.